Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos para esta reflexión de hoy miércoles 31 de enero de 2018. Les habla Iván Rodrigo Vaquero Micán, soy licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana y docente del programa Bíblico Pastoral en la Escuela de Evangelización Minuto de Dios, sede Santa Isabel, en donde estamos ya próximos a iniciar actividades para que por favor asuman esta invitación de formarse y se inscriban allí para profundizar en el estudio bíblico, teológico, espiritual y pastoral. Muy bien, la liturgia nos propone en este miércoles de la cuarta semana del tiempo ordinario dos textos muy interesantes nuevamente para la reflexión. El primero está tomado del segundo libro de Samuel en el capítulo 24, versículos 2 y 9 al 17. Se presenta algo muy interesante. David manda a hacer un censo y después de eso se da cuenta que se ha equivocado y de hecho el profeta Gad se presenta ante David y le dice: bueno, hermano, usted la embarró, pero como lo reconoció antes, entonces Dios le dice que usted puede escoger el castigo. Le presenta tres opciones de castigo bastante complejas. Él elige una, pero ya vamos para allá. Entonces, porque es que me adelanté un poquito. Entonces miremos ese contexto, ¿cierto? ¿Por qué razón? Muchos dirían, ¿por qué razón hacer un censo es un pecado? Pues en ese contexto sí, porque recuerden que David es el lugarteniente de Dios, que tiene que ser el representante y administrador de Dios, que no puede hacer nada que no sea ordenado por Dios y sin el consentimiento y el discernimiento frente a Dios, ¿sí? Es decir, que David siempre tiene que preguntar cuál es la voluntad de Dios en su vida, y cuando no se lo pregunta, él sabe que se está equivocando. Primer elemento interesante para nuestra vida y para nuestra reflexión. Qué chévere que en todo lo que hagamos nos estemos preguntando qué es lo que Dios quiere y podamos descubrir esa voluntad de Dios en nuestra vida. Que no hagamos las cosas sencillamente por hacerlas, sino que siempre pensemos qué quiere Dios y cómo podemos hacer de lo que hagamos o de la decisión que vayamos a tomar algo realmente orientado al proyecto de Dios y a la salvación de Dios. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo lugar tenía un problema, porque es que el censo se realizaba era para medir las propias fuerzas, ¿no? Y eso se hacía pues para mirar con cuántas personas se contaba para la guerra, pero también era como una forma de decir: oiga, cuánto hemos crecido, qué bien que estamos. Entonces se convirtió también como en una forma de vanagloria o de orgullo, y eso también es entendido como pecado, porque es una manifestación del egoísmo y de la autosuficiencia. Entonces, como les decía, llega el profeta y le dice: bueno, hermano, hay tres posibles castigos. Me llama mucho la atención el que muy seguramente desde los ojos de la fe David la embarró en su elección, y yo de alguna manera concuerdo. ¿Cuáles eran? 3 años de hambre en el territorio, 3 meses huyendo, perseguido por el enemigo, o 3 días de peste en el territorio. ¿Por qué yo digo que la embarró? Porque cuando llega y le plantea esas 3 cosas, inmediatamente él debió reconocer su falta, pero pedirle a Dios lo que después le va a pedir. Es decir, hermano, si yo fui el que la embarré, ¿por qué se levanta contra el pueblo? ¿Por qué se levanta contra los demás? Sin embargo, él escoge una opción que es muy interesante, porque es que la primera, ¿cierto?, que es el tema del hambre en el territorio, pues termina siendo algo demasiado fuerte, porque directamente se ataca la vida del pueblo y especialmente de los más débiles. Ir huyendo por el enemigo, pues como va a decir David, es mejor confiarse en un Dios que es compasivo y que perdonará tarde o temprano a su rey y a su pueblo, y no de un pueblo extranjero que está movido por el odio y que no
pues no le va a perdonar absolutamente nada, ¿no? Y ese es un hecho y es una enseñanza que se repite mucho en el texto, en los textos bíblicos. Mejor es confiarse en el Señor misericordioso que fiarse o colocar la confianza en los hombres. Y la otra opción pues era una peste, ¿sí? 3 días de peste. Y David escoge la última, los 3 días de peste en el territorio. Como les digo, inmediatamente después de que empieza, David va a decir, oiga, yo soy el que he pecado, soy yo el culpable. No basta ya, detén tu mano y míreme a mí, y no castigue a los demás. Y esta actitud es muy valiosa y es muy interesante. ¿Por qué digo yo que es muy valiosa e interesante? Porque una de las cosas que más le cuesta al ser humano, y especialmente en nuestro contexto, es asumir el error y asumir las consecuencias de nuestros actos. Nosotros muchas veces estamos buscando que el castigo, que las cosas recaigan sobre alguien más y no sobre nosotros, que somos los responsables, y siempre incluso ni siquiera asumimos la responsabilidad, sino estamos buscando justificarnos. Frente a eso, esta actitud de David nos enseña a asumir el error, enfrentar el error, reconocer el error y asumir las consecuencias del error. Por su parte, en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6, hay una cosa muy interesante que tenemos que entender. Recuerden que desde la parte narrativa uno podría decir que el Evangelio de Marcos se divide en 2 secciones. La primera va del capítulo 1 hasta el capítulo 8, 27 más o menos, en donde llega el culmen, que es la profesión de fe de Pedro. Y toda esa mitad del Evangelio está guiada por una pregunta sobre la identidad de Jesús. ¿Quién es este? Por eso a lo largo de todos los días hemos reflexionado indirecta y directamente sobre ese tema, ¿no? Recordábamos cómo desde que enseñan las sinagogas, de hecho fue el texto del domingo pasado, la gente se asombra porque Jesús habla con autoridad y empieza a preguntarse, ve, ¿y este qué? Después empiezan a mirar cómo Jesús empieza a expulsar demonios, ¿cierto? Y no solo 1 o 2, sino incluso legiones enteras. Y entonces viene la pregunta, ¿quién es este que expulsa los espíritus inmundos y le obedecen? Y empieza incluso un debate de si es que Jesús también está poseído y con ese poder puede expulsar a los demás. En esa pregunta, ¿y este man quién es? Cuando viene el episodio del paralítico que es llevado en la camilla y todo esto, inmediatamente Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, y viene la pregunta, ¿y quién es este para perdonar los pecados? Después se va a presentar el episodio en el mar donde está la turbulencia, y entonces enseguida los discípulos se van a preguntar, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Y ya han preguntado, ¿y quién es este que no cumple el ayuno? ¿Y quién es este que cura en sábado? Y hasta nos presentan a los familiares de Jesús, incluyendo a María, pensando que Jesús está fuera de sí. Entonces toda esta parte del Evangelio, toda esta primera parte del Evangelio gira en torno a esa pregunta de quién es Jesús y el impacto que Jesús genera en todos los que le rodean, lo escuchan y observan y son testigos de su autoridad, de su amor, de su misericordia, de su coherencia, de eso que enseña no solo con palabras, sino con la vida. Y hoy tenemos el culmen de las preguntas. Pues yo había dicho, y tengo que decirlo, el culmen va a ser el de la profesión de fe de Pedro. Pero acá tenemos todas las preguntas nuevamente reunidas, ¿no? Jesús llega a su pueblo, empieza a enseñar en la sinagoga y la multitud asombrada ya empieza a preguntarse todo lo que hemos dicho, ¿de dónde saca todo esto? ¿De dónde le viene esa sabiduría
que es ese discernimiento de la voluntad de Dios, por qué realiza los milagros, por qué expulsa a los demonios. ¿No es acaso este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, Judas y Simón, y no conocemos sus hermanos? Entonces, si sabemos de dónde viene este por qué está mostrando todo esto, y realmente es que tienen que llegar a descubrir algo muy bonito que se van a demorar todo el evangelio en descubrir y que no terminan de descubrir en Marcos, y es que la divinidad es lo que está morando, lo que se está reflejando y lo que puede evidenciarse en ese personaje que es Jesús. Y qué bonito que nosotros también nos encontremos con esa serie de preguntas en nuestra vida, es decir, frente a nosotros, qué preguntas y qué actitudes generamos. Eso es algo muy interesante. ¿Será que preguntan B? ¿Y de dónde salió? Tan ladrón, tan mal geniado, tan criticón, tan de juzgar a todo el mundo, tan. O que se pregunten por nosotros, ve, oiga, y que perdona siempre, y que ama siempre, y que está siempre contento, y que siempre está en la esperanza, y que siempre tiene el optimismo, y que siempre está mostrando ese rostro y esa voluntad de Dios, ¿de dónde le vendrá eso? Y la respuesta que nosotros debemos dar es la misma que van a descubrir justamente los discípulos. Es que la divinidad mora en ese hombre, es que la divinidad mora en nosotros y tiene que mostrarse, y esa mostración genera asombro en un mundo tan acostumbrado a una vida sin lo divino, a una vida sin Dios. Entonces, que generemos ese impacto, que generemos ese cuestionamiento, no por algo negativo, no por las cosas negativas, sino todo lo contrario, por la bondad, por la misericordia, por el perdón, por el servicio, y que la gente entonces pueda intuir que no somos nosotros, sino que es esa divinidad que mora en nosotros la que nos permite realizar, y la que realiza en nosotros y por medio de nosotros todas esas obras del amor y de la donación plena de la existencia. Que así sea.